Buenas tardes a todos y todas. Saludar a la diputada Catalina Pérez, que estaba ahí tempranamente, antes que yo inclusive, a la diputada Andrea Parra, que está aquí también presente, y por cierto a la diputada Daniela Sicardini, que está presencialmente desde Valparaíso, y saludamos también al ministro Claudio Alvarado y al equipo de la Secretaría, a Marcela, a Carolina y por cierto también a nuestro secretario Juan Carlos. Está sin audio, presidenta. Sí. Don Juan Carlos, tiene la palabra por el tema Ya, de las actas. gracias. Que no se le escuchó un momento. Ya, Bueno, el acta de la sesión 108 se da por aprobada, no ha sido objeto de observaciones, y la 109 queda a disposición de los integrantes de la comisión. La cuenta. En primer lugar, un oficio del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia con carácter reciente para el despacho del proyecto de ley que moderniza la legislación electoral y fortalece la democracia. En segundo lugar, un proyecto de ley de origen en moción que modifica la LOC de bases de la Administración del Estado en materia de inhabilidades para ingresar a cargos públicos por las causales que indica. En tercer lugar, un correo electrónico del jefe del Departamento Jurídico y Legislativo de la Subdere, señor Sebastián Sotelo, en que excusa la inasistencia del titular de ese organismo, don Juan Manuel Maferrer, por encontrarse con licencia médica por el COVID-19. Junto con ello manifiestan la plena disposición y voluntad de asistir a una próxima sesión una vez recuperado y de regreso a sus funciones. Y finalmente, una carta al jefe de gabinete del director de presupuesto, mediante la cual hace llegar las excusas de su titular, don Matías Acevedo, debido a problemas de agenda que le impiden concurrir a la sesión de hoy día. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, disculpe, secretario, usted me hablaba de la DITRES también, ¿verdad? Eso no lo escucha muy bien, que también sí, la DITRES que se excusa. Sí. Ya. Bueno, vamos a pedirle también después los buenos oficios del ministro para que nos ayude a que realmente el Ejecutivo esté presente en las instancias de esta comisión. Ya no es primera vez en relación a temas de interior, del ministro de Interior, su secretario. Y tenemos otras materias, así que si por las buenas relaciones que se mantienen desde el Congreso, le vamos a pedir ahí que pueda coordinar un trabajo legislativo más acorde a lo que demanda esta Comisión de Gobierno Interior. Por lo tanto, creemos que estamos abordando los temas que nos impone la legislación y nos están dando las facilidades por el Ejecutivo, así que le vamos a pedir ahí al ministro que nos colabore en eso. Luego que vamos entonces a votar, vamos a votar el acta, nadie se opone, se aprueba el acta que señaló el secretario y se pone a disposición la siguiente. Secretario, tiene su voz. Muy bien. Ya, entonces nos vamos, ofrezco la palabra en varios. Diputada Catalina Pérez. Gracias, presidenta. Me gustaría abordar dos materias. Una primera, presidenta, me gustaría que lo solicitásemos como comisión, dice relaciona a dos boletines, el boletín 12.728-7 y el 12.729-7. El segundo es de reforma constitucional y el primero es una modificación a ley orgánica constitucional de gobierno regional y de municipalidades. Ambas son mociones que de una u otra manera permiten que alcaldes postulen al Congreso sin tener que renunciar un año antes, estableciendo un proceso de inhabilidades como una vía a la adaptación a la actual regulación que ha sido aprobada por el Congreso Nacional. En ambas materias lo que me preocupa es que esto esté siendo visto por la Comisión de Constitución, tratándose de temas de elegibilidad de candidatos a cargos de elección popular, sus condiciones, inhabilidades, prohibiciones, y ese es un tema eminentemente, presidenta, de gobierno interior. Por lo demás, modifica una ley orgánica constitucional de gobierno regional y la ley orgánica constitucional de municipalidades. Entonces me gustaría que solicitásemos, presidenta, que estos fueran temas que sean vistos por esta comisión independientemente de la urgencia que tiene, dada la materia que significa. Eso por un lado, presidenta, y al tiro para hacer mi segunda petición, que tiene que ver con oficios.
pido que podamos oficiar como comisión a la Intendencia Metropolitana sobre los detalles de la contratación vía trato directo que se hizo para la provisión de cajas de alimentos con una empresa, Yancolén S.A., empresa cuyos controladores están actualmente siendo investigados por corrupción en Estados Unidos y respecto a la cual el propio Banco Security en Chile clausuró sus cuentas, lo que me preocupa de sobremanera y pido que podamos oficiar para conocer el detalle de dichas contrataciones, más aún considerando que fue vía trato directo. Entonces, ambas cosas, Presidenta, me gustaría que pudiesen, en el primer caso, solicitar que sea visto por esta comisión y en el segundo pedir que se oficie por parte también de esta misma comisión. Ok. ¿Les parece tomar el acuerdo de ambos oficios? El primero, solicitar a la mesa de la Cámara y, por cierto, también con copia a la Comisión de Constitución. Yo le estoy escribiendo al presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, para saber, siempre ha manifestado voluntad de que cuando hay error de tramitación o de derivación, se retornen a nuestra comisión. Por lo tanto, vamos a hacer la formalidad de remitirlo a la sala y a los comités, y por cierto a la mesa, y también a la misma comisión. ¿Les parece? Ese en el primer tema. Y el segundo, la solicitud que plantea en relación a los alimentos para Chile, que ha sido reiterado, donde no hemos contado con la información en detalle que sí le hemos solicitado al ministro del Interior. Estado presente el subsecretario en reiteradas ocasiones, a lo menos llevamos 1 mes y medio en esto, con solo dilaciones en respuestas y no hemos tenido, y tuvimos que recurrir a la Contraloría para exigir respuestas en dicha materia, lo que fue acordado la semana pasada para que responda el jefe superior del servicio. ¿Les parece? Tomamos el acuerdo de estas dos solicitudes que plantea la diputada Catalina Pérez. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo entonces? Así. ¿Se acuerda por unanimidad, me imagino? Muy bien. Ya. Eso sería en puntos varios. Ofrezco la palabra en varios. Antes de... Quiero transmitir una solicitud que me hicieran llegar en una organización de migrantes, ¿cierto? De la Fundación Red. Inmigrantes escribieron preocupados por la demora en la regularización de las visas ya aprobadas y por el cobro de multas por no hacer a tiempo la solicitud de permanencia definitiva en Chile, siendo que el trámite estaría suspendido por parte de Chile Atiende. Y obviamente por las medidas de COVID-19 habría que enviar oficio tanto a Chile Atiende como a Extranjería para saber qué está sucediendo con los trámites migratorios y, de ser necesario, si no nos llega luego esta información que nos deje satisfechos, invitar a Extranjería, porque ya ha pasado bastante tiempo. Sabemos que la ley en materia de extranjería se encuentra en el Senado hace ya bastante tiempo y no se puede estar prestando para arbitrariedades en este momento, que además estamos en pandemia. ¿Les parece tomar el acuerdo? ¿Se acuerdan? Chile Atiende y Extranjería, entonces, presidente. Ya. Exacto. Ya. Siguiendo entonces con la tabla, porque ya no hay más varios, ¿verdad? Listo, no hay más varios. Vamos a la tabla. Señor secretario, acá tenemos la tabla para dar ya inicio a... En la orden del día, el punto 1 de la tabla es recibir al ministro secretario general de la Presidencia con el objeto que se refiere a la factibilidad de incluir vía indicación el proyecto de ley que perfecciona la legislación electoral y fortalece la democracia, boletín 13.305, aspectos tales como la situación de los militantes en partidos políticos cuyos derechos están suspendidos por no reinscribirse oportunamente, el plazo de entrega del padrón electoral por parte de las empresas auditoras, los cuales fueron abordados en la sesión que se celebró, participación del CERVEL. Este boletín es necesario señalar que es el 13.305, damos la bienvenida y agradecemos su participación al ministro Claudio Alvarado. Señalar muy breve que nosotros ya aprobamos la idea de legislar en esta materia, que había una voluntad en esta línea, y por cierto, además queríamos escuchar de parte del ministro. Sabemos que hay un proyecto original que fue trabajado por el ministro Blumer cuando estaba en el cargo del ministro Alvarado, y también con CERVEL. Hemos escuchado a CERVEL
y obviamente que también hay algunos temas que nos preocupan, que tenemos algunas consultas que queremos conocer de primera fuente del ministro Alvarado, cuál es su visión sobre esta iniciativa que supuestamente tendría algunas modificaciones desde lo conocido inicialmente, pero por lo mismo queremos escuchar a ver si podemos buscar un trabajo conjunto con el ministro y tener una buena armonización en estas materias, una buena legislación, porque buscamos lo mismo, todo mejorar la democracia, la participación y actualizar también, especialmente en el momento que vamos a vivir con muchas elecciones importantísimas para nuestro país en la medida que la pandemia lo permita. Así que, sin más trámite, vamos a entregar la palabra al ministro Claudio Alvarado. Buenas tardes, señora presidenta. Por su intermedio, saludo a todas las señoras y señores diputados que se encuentran presentes en la sesión, como asimismo a algunos invitados que seguramente van a participar o van a dar opinión o emitir un juicio sobre esta iniciativa u otra de competencia de la Comisión. El día que se dio cuenta de este proyecto, yo participé de la sesión, no estaba invitado formalmente, pero di mi parecer respecto a las materias que el proyecto abordaba, que eran básicamente dos, que dice relación en una primera fase con la depuración del padrón electoral, fundamentalmente de aquellas personas de mayor edad que durante un periodo de tiempo no han ejercido su derecho a sufragio, al menos en 2 elecciones, y que no han renovado su cédula de identidad en los últimos 11 años, que tenía como propósito, tiene como propósito, ¿no es cierto?, tratar de depurar, ajustar el padrón a la realidad vigente y no esté sobredimensionado, para lo cual se generaba un registro especial de estas personas en caso que la omisión o exclusión del padrón, ¿cierto?, pudiese ser efecto de una reclamación y poderla reincorporar. Y en segundo término, el proyecto de ley dice relación con ir adecuando la estructura al funcionamiento del CERVEL en base a la utilización de los medios electrónicos, y de esa forma propone, ¿no es cierto?, una serie de materias que actualmente se notifican o se dan a conocer a quienes participan de estos procesos electorales vía notificaciones por carta certificada, de manera personal o fundamentalmente a través de los diarios de circulación nacional o regional, poder hacerlo, ¿no es cierto?, a través de las páginas web o notificaciones de carácter electrónico. Y ahí se señalan una serie de materias como, por ejemplo, los cambios de circunscripción electoral, los facsímiles de cédulas de votación, el número de patrocinantes que se requieren para las candidaturas independientes, el número de consejeros regionales a elegir en cada región y el número de concejales, la resolución que acepta o rechaza la candidatura, la determinación de los colegios escrutadores, el cambio de domicilio electoral, notificación de la suspensión del derecho a sufragio y el hecho de estar inhabilitado para votar vía electrónica de manera preferente. Yo creo que esas materias indudablemente contribuyen al perfeccionamiento del funcionamiento del servicio electoral, y usted al inicio de la sesión hacía un planteamiento respecto a otros temas que podrían eventualmente ser considerados. Tranquila. En ese sentido, con las conversaciones que se tuvieron en el pasado con el CERVEL y en el cual se trabajó con equipos del Ministerio de Secretaría General de Presidencia, de hecho acompañó en muchas de esas reuniones don Máximo Pavés, que se encuentra también presente en la sesión y que es jefe de la división política del Ministerio. Se habló fundamentalmente de ajuste del padrón electoral, que ya está contenido en el proyecto en el cual estamos conversando hoy día, el proyecto de gobernadores en relación al gasto de la segunda vuelta, que eso ya está ingresado en un nuevo boletín, que es el 12.991, una miscelánea que incluía la modernización del Estado y que de alguna u otra forma dice relación con las materias que me acabo de referir, y también algunas materias que, por ejemplo, acercar los locales de votación a las personas. Yo quiero señalar que respecto a la situación que estamos viviendo hoy día con el COVID-19, el Servicio Electoral nos ha manifestado a nosotros preocupación por algunos temas que van a surgir y que estamos evaluando y que queremos trabajar con ellos, que digan relación, por ejemplo, cómo mantener la adecuada distancia física en este contexto de pandemia o saliendo de la pandemia,
para no arriesgar la salud de las personas, de qué manera se pudiesen ampliar los horarios de los locales de votación para evitar la congestión, también de qué forma, ¿no es cierto?, establecer algunas exclusiones para población de riesgo, de personas que puedan ser vocales de mesa, cómo se puede restringir, ¿no es cierto?, la cantidad de apoderados, disminuyendo el número, que hoy día la ley establece que exista un representante de cada partido o grupo político, reducirlo a un número mucho menor que eso, todo esto tendiendo, ¿no es cierto?, a evitar las aglomeraciones o un número excesivo de personas en espacios reducidos, también medidas de salud pública en el sentido de que cada cual llegue con su propio lápiz a votar, en fin. O sea, son materias que estamos conversando con el CERVEL, que vamos a definir próximamente y que seguramente van a ser objeto de algunas modificaciones puntuales a la legislación vigente. Ahora, respecto a un tema que tengo entendido que se planteó en una de las sesiones anteriores, que hizo relación con aquellos militantes de partidos políticos, que cuando sale la nueva ley se da un periodo, ¿no es cierto?, para la reinscripción. Y cuando ese periodo de 12 meses, si la memoria no me traiciona, no produce la reinscripción de esas personas, en definitiva se establece una condición de militante suspendido. Por lo tanto, en varias de las tiendas políticas hoy día existe un número no menor de estas personas que tienen esa categoría de militantes suspendidos, pero siguen siendo pertenecientes al partido político y de alguna u otra forma queda sujeto a la libertad de las personas de cursar la renuncia respectiva y dejar de ser militante de un partido político. Y la ley no establece ninguna causal por las cuales a esta condición de militante suspendido podría excluírseles de la militancia. Hay una fórmula que podría ser, ¿no es cierto?, la expulsión, pero la expulsión no tiene ningún sentido cuando no han cometido ninguna falta que amerite dicha sanción y ya están siendo sancionados por no haberse reinscrito con el tema de la suspensión. En consecuencia, yo creo que es una materia que nos debe preocupar, que debemos atender, pero que a mi juicio debemos hacerlo en consenso con los partidos políticos. Han habido algunos de ellos que tomaron esta decisión por la vía administrativa, que conjunto con dictámenes del Tribunal Supremo de cada uno de sus partidos, depuraron sus padrones, pero hay un número no menor también de colectividades, con un número importante de militantes que están en esa condición de suspendidos, y habría que ver, ¿no es cierto?, bajo qué fórmula se puede encontrar un punto de acuerdo. Yo creo que aquí es válida la opinión del CERVEL, que le generan problemas de carácter administrativo y también de confianza pública en el proceso, dado que fundamentalmente en las elecciones primarias, cuando van por candidatos por coaliciones en sectores políticos, una persona que tiene su militancia suspendida puede sentir, ¿no es cierto?, que es libre, que participar en cualquiera de las dos primarias, pero llega al lugar de votación y aparece, no obstante está suspendido como militante de uno de los sectores políticos y no puede sufragar por otra opción distinta bajo ese contexto de la militancia suspendida que tiene y por esos candidatos que presenta esa coalición. Entonces, esto hace de que también al momento de las inscripciones, personas que consideran que por tener la militancia suspendida están en carácter o en condición de independiente, ¿no es cierto?, se inscriben en la candidatura y después son objeto de rechazo, obviamente porque no son independientes y tienen esta condición militante suspendido, y se genera también ahí un problema donde el CERVEL aparece castigando, no cursando candidaturas que las personas sienten que legítimamente tendrían el derecho a hacerlo porque para ellos son independientes. Pero mientras ellos no cursen su renuncia, esa situación no se da. Por lo tanto, en esta materia yo creo que es importante la opinión del CERVEL. También, como Secretaría General de la Presidencia, consideramos que este es un tema que se debe abordar, pero no al margen de las colectividades políticas, y si hay que buscar una aproximación, hay que hacerlo con ellos, porque hacerlo encima de una serie de sucesivos procesos electorales que se dan en los próximos meses, de una cantidad de elecciones donde tenemos primaria de alcaldes, primaria de gobernadores, elección de
un plebiscito de por medio, tenemos las propias elecciones de alcalde, las elecciones de gobernadores, la segunda vuelta eventual de gobernadores, elecciones de diputados, senadores, presidenciales, de constituyentes. Hacerlo encima de esas elecciones yo creo que no contribuye, puede generar un problema, pero sí podría conversarse y definir una fecha de aplicación de esta norma ex post ese proceso eleccionario de manera tal que sea concordado con, entre comillas, los afectados o los incumbentes, que son los propios partidos políticos. Por lo tanto, señora presidenta, por su intermedio, señalar de que, y reiterar que respecto a las materias que actualmente contiene el proyecto de ley, nosotros dimos opinión favorable, nos gustaría que se legislara sobre el particular, y respecto a las materias que han ido surgiendo, nos gustaría conocer en detalle antes de emitir un juicio. Yo he posado ideas de carácter general, emitir un juicio con conocimiento pleno de las indicaciones que se puedan trabajar o que se puedan presentar para hacerlas concordar, ¿no es cierto?, con todos los actores en este caso y fundamentalmente los incumbentes. Porque esto afecta a los partidos políticos de alguna u otra medida, algunos más, otros menos. Algunos pueden estar preocupados de otro tema, de este tema, otros pueden ser indiferentes al mismo. Pero en definitiva yo creo que si la ley hoy día otorga una condición de militante, comillas, suspendido, ¿cierto?, es una condición que está bajo el marco jurídico vigente, y para alterarla necesitamos necesariamente construir un consenso y estar todos de acuerdo en cómo operarlo y desde cuándo operarlo. Eso es lo que le puedo señalar, señora presidenta. Muy bien. Quiero agradecer al ministro sus palabras. Vamos a ofrecer las palabras ahí para que se puedan anotar en el sistema, para que el secretario tome registro. Yo creo que ya estamos en tierra derecha para empezar a dar un proceso de tiempo de las indicaciones y comenzar. Y ahí lo más probable es que el Ejecutivo va a tener que tomar alguna definición de si en base a esas indicaciones, que algunas vamos a recoger, quizás otras van a ser nuevas en este proceso, se puedan trabajar en conjunto, y o de lo contrario, si son obviamente de nuestra competencia, también llevarlas a cabo solamente como parlamentarios. Así que ofrezco la palabra. Consultas al ministro en la materia del boletín que tenemos en tabla. Están pidiendo, sí, en sala, sí. Mi duda es cuándo se va a fijar un plazo para presentar indicaciones, porque en este momento el proyecto está con simple urgencia, que vence el día 18 de este mes. Ya. Mire, tratemos de dar la palabra. Me están pidiendo el diputado Andrés Longton. Aprovecho de saludar. Entiendo que está el diputado Longton y también Velázquez. Así que tiene la palabra el diputado Longton. Gracias, presidenta. Sí, algunas dudas que tengo con respecto a lo que señala el ministro. Primero, si entendí bien, el tema de los militantes llamados zombies, que es todos aquellos más de 300.000 militantes que tienen sus derechos políticos suspendidos producto de no haberse reempadronado y que por esa razón no podrían participar ni en primarias ni en futuras elecciones como candidato, representando un partido o bien yendo como independiente. ¿Entendí bien o el ministro quiere verlo en un proyecto aparte o en otra ocasión? Porque esta podría ser una oportunidad si calza con las ideas matrices fundamentales sin necesidad de los acuerdos de los partidos, porque a mí me parece que ¿qué partido se podría oponer a que una persona tenga libertad después de no haberse reempadronado en un partido, tenga sus derechos recupere sus derechos para poder ejercer libremente o una candidatura o participar de una elección de primarias, ya sea como votante o como candidato, o bien ser candidato el día de mañana a una determinada elección? Me parecería que más allá, un acuerdo de un partido me parece que no es necesario, se podría incorporar como indicación. Me parece que no habría, es difícil que algún partido se pueda oponer a que alguien recupere su derecho a poder participar en los procesos que ya mencioné. Eso es una cosa que quisiera que el ministro me pudiera clarificar, si es que es posible incorporarlo en este proyecto. Y lo otro, respecto a lo que nos señalaba el CERVEL, varias materias de adecuaciones y de publicaciones. Sin ir más allá, el
Patricio Santamaría nos hablaba respecto a las publicaciones, por ejemplo, en el caso de los vocales de mesa, la ley de partidos políticos, que hay también que van en la misma línea de este proyecto, es decir, digitalizar el proceso de notificaciones para poder generar mayor ahorro al Estado. O, por ejemplo, el tema de la doble militancia, que es un tema que también es sumamente relevante para efectos de no judicializar estos temas. Es decir, poder quizás concordar estas materias que el CERVEL nos señaló en un vasto informe, ver cuáles materias son de las ideas matrices de este proyecto y de esa manera poder cerrar un proyecto un poquito más robusto que el que nos presentó el gobierno y que va en la línea de lo que también ha señalado el CERVEL y que ha conversado no solamente con el ministro Alvarado, sino que también previamente con el ministro Blumel, y creo que van en la misma línea, son muchas adecuaciones de forma y que no tienen ningún tinte ni político, ni ideológico, ni mucho menos. Entonces quizás poder distinguir qué normas se pueden incorporar de ese informe en este proyecto como indicaciones y quizás dejar las otras que no tienen que ver con las ideas matrices fundamentales de este proyecto, ponerlas aparte en un proyecto independiente, donde se pueden incorporar también otros elementos, no necesariamente solamente lo del CERVEL, sino que también quizás algunas cosas propias del proceso electoral mismo, ya sea como el procedimiento administrativo sancionatorio, los plazos, el tema de la factura, el tema de las cuentas, es decir, varios elementos que en la última elección lamentablemente fallaron o no resultaron del todo bien, que quizás se podrían ver en un proyecto aparte. Eso, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra sobre los temas que estamos viendo, señor secretario, ¿y algún inscrito? No hay más palabras, por lo menos a través del sistema, presidenta, no hay más palabras pedidas. No sé si en la sala, en Valparaíso, parece que no. Vamos a pedirle al ministro que conteste. Sí, por favor, gracias. Muy bien, presidenta. Dos cosas. Respecto a lo que plantea el diputado Longton, el Ejecutivo no tiene dificultad en que se consideren los temas que él plantea, pero yo sí quiero sugerir que previo a eso escuchemos a los secretarios generales, si es posible, usted lo tiene bien, señora presidenta, en una próxima sesión a los secretarios generales de los partidos que tienen esta situación pendiente, cuáles son las motivaciones, cuáles son las razones y qué es lo que les preocupa. Yo manifesté de que nos parece legítimo plantear esta opción, siempre y cuando escucháramos a los partidos y que no operara que ya estamos muy encima de un proceso electoral con una ley que está en primer trámite, que va a demorar un resto todavía su tramitación final, y en ese sentido poder establecer, si así se concuerda, que opere, ¿no es cierto?, ex post ese proceso eleccionario, si en la medida que podamos converger en un principio de acuerdo. Por lo tanto, a mí no me molesta que pudiese estar en esta misma legislación. Y además hay otro tema que yo creo que es importante dejarlo como reflexión y evaluarlo, si es posible considerarlo por la vía de una indicación. Cuando se publican los padrones electorales auditados, ¿ya?, donde está toda la información de las personas, se incluye el domicilio. ¿Ah? Y yo creo que puede ser importante considerar una norma de que ese dato que es tan personal, que a más de alguien le puede generar una dificultad o un problema, se omita de esa publicación, manteniendo todo el resto. Yo creo que todas las otras declaraciones que hacen las autoridades, ¿no es cierto?, fundamentalmente, que están más expuestas cuando se genera su declaración de patrimonio e intereses, por ejemplo, se señala que cuando es en el domicilio es un dato de carácter reservado. Entonces, a lo mejor podría replicarse una norma de esas características en la publicación del padrón electoral auditado. Lo dejo como reflexión, o por último que sea una decisión de la persona si quiere que se publique o no esa información y que lo manifieste, como una manera de resguardar, ¿no es cierto?, la intimidad, ¿no es cierto?, y datos que son sensibles. Lo dejo sobre la mesa. Yo creo que es un tema que también el CERVEL
ha manifestado preocupación sobre el particular y que a lo mejor podríamos converger en algún tipo de indicación que permita, por una parte, fortalecer esta legislación y, en segundo término, cumplir con un propósito de reserva de datos que son sensibles para muchas personas. Y finalizo señalando de que respecto al tema de los militantes bajo la condición de suspendido, hay un número no menor de partidos políticos que están en esa condición, y cuando surgió la intervención de Cervel en la propia comisión, yo por lo menos leí a través de los medios de comunicación varias objeciones de muchos de los secretarios generales de los partidos. Entonces, yo creo que sería bueno incorporarlo al debate, conocer formalmente su opinión en la comisión y después de eso zanjar una definición considerando todas las opiniones. He dicho, señor presidente. Muy bien, gracias. Bueno, yo entiendo que hay voluntad justamente en analizar la normativa que hoy día permite publicar lo que son los datos personales, y entiendo que también desde la comisión que después debemos despachar este proyecto, que es la Comisión de Gobierno Interior en el Senado, también existe la voluntad y la presidenta va a estar a la espera de lo que nosotros despachemos y obviamente trabajar en conjunto. Así que ahí anunciarle al Ejecutivo que ya tenemos voluntad de avanzar en esa línea. Y yo creo que podemos revisar otras materias. Ahora, veo imposibilidad, yo creo que le vamos a preguntar al secretario, primero por los plazos que tenemos y segundo porque ya aprobamos la idea de legislar y usted era el primero en su minuto y ahora el último en poder escucharlo porque ya tenemos que ir a la votación particular. Entonces le voy a dar la palabra. Estoy pensando en lo que usted señaló de invitar a los secretarios de los partidos y probablemente quizás demorar este proceso, pero Juan Carlos tiene la palabra. Bueno, primero, Presidenta, en cuanto a los plazos, le reitero que el Ejecutivo le puso simple urgencia a este proyecto con el día de hoy. Son 11 días reglamentarios, de manera que tendría plazo para despachar el proyecto hasta el 18. Y en cuanto a la posibilidad de extender, digamos, la audiencia, hay una norma del reglamento que lo impide cuando se ha votado ya en general el proyecto o la idea de legislar, que es el caso de este proyecto. De manera que deberían abocarse directamente ya a la discusión particular. Ya. Me gustaría preguntar algo ya con eso, si no hay más preguntas y cerrando para pasar a otros temas. Ministro, ¿ustedes no conversaron finalmente qué pasaba o qué conversaciones tuvieron posteriores a estas propuestas sobre lo que es el voto anticipado? Presidenta, tengo entendido que eso fue un tema que en su minuto se discutió técnicamente entre el Cervel y la Secretaría General de la Presidencia. Entre medio han pasado 2 ministros. En consecuencia, es un tema que yo tendría que revisar. Pero para específicamente en las próximas elecciones, en las que están más cerca, el Cervel nos estaba haciendo una propuesta en orden a cómo generar la participación ciudadana, mitigando los riesgos de salud pública producto de la pandemia. Y en ese sentido, ellos están haciendo algunas propuestas, como lo mencioné al inicio, de extender los horarios o ampliar el número de locales de votación o eventualmente tener una votación en un par de días seguidos. Pero, en definitiva, para esta iniciativa, respecto al voto anticipado, no fue considerada en el ingreso del proyecto y yo creo que puede ser materia de una discusión un poco más profunda en próximas iniciativas de estas características. Y respecto a los plazos del proyecto, como acabo de escuchar, yo creo que son más que prudentes para emitir una decisión final de la comisión en el tiempo que queda y también, si usted me permite una sugerencia, es una facultad que tienen ustedes como parlamentarios, es que a lo mejor se podría hacer una excepción a lo que establece el reglamento por una unanimidad de los parlamentarios en orden a escuchar cortito, en una hora a 4 o 5 secretarios generales que están con este problema, cuál es su visión y cuál es su mirada. Ahora, si ellos no tienen mayor dificultad y concordamos, ¿no es cierto?, desde cuándo aplicar esta nueva norma de los militantes suspendidos, de sacarlos definitivamente de la militancia de los partidos,
de cuándo comenzar a regir y podemos trabajar indicaciones en los dos sentidos. De los militantes con militancia suspendida, una vez escuchado a los secretarios generales, y el tema, ¿no es cierto?, de no registrar o no publicar el domicilio como dato, por ser un dato sensible de las personas, y así complementar esta iniciativa legal. Muy bien. Solo hacerle una precisión al al ministro. No, dígame el subsecretario, no estoy acostumbrado a eso. Perdón, ministro. Decirles que el tema del voto anticipado estaba en el programa de gobierno del actual gobierno, de su gobierno, ¿ya? Para que al menos lo revisen. Para recordármelo. ¿Ah? Para recordárselo, ¿ya? Bueno, hay temas que tenemos que ya ir definiendo. Si les parece, hay una sugerencia del ministro y la voy a consultar acá si es que les parece, y eso nos significaría tardar una sesión más, quizás la presentación de indicaciones, pero estaríamos dentro de los plazos, ¿ya? Entonces, si les parece, es que invitemos a los secretarios de los partidos una única sesión, si están disponibles, quien llegue a esa instancia, ¿cierto? Y que no, lamentablemente, lo podrá enviar por escrito, pero no hay otro espacio. ¿Les parece? Para la próxima sesión. ¿Alguien se opone? Sí, la próxima sesión. Ya. ¿Alguien se opone? No se opone nadie. Vamos a escuchar a los secretarios de los partidos. Aquí lo coordinamos con el secretario, porque también tenemos que cerrar el tema de los partidos, lo que definamos también en la comisión, así que cualquier otra materia la vamos viendo, pero solo vamos a dejar una sesión para eso. Ya, y después lo llevaríamos ya derechamente a votación particular con las indicaciones que ustedes presenten. ¿Les parece? ¿Dejamos el tema hasta acá? Ya. Muy bien, ministro. Si usted quiere, como usted también tiene tantos temas en conocimiento y ha estado en varias subsecretarías, podría también quedarse si usted lo desea. Vamos a ver algunos temas de gobierno interior. Presidenta. Con la invitación a permanecer, pero tengo ahora las 16:30 una reunión en interior, así que le agradezco y quedo no hay problema. Muchas gracias. Parece que alguien quería pedirle la palabra al ministro. ¿Al ministro? Ya, sí, presidenta. Don Esteban, si es don Pedro Velázquez, perdón. Ya, don Pedro. Presidenta, si bien es cierto, es un tema que está relacionado de alguna manera con esta comisión, a lo mejor poder verlo en otra sesión, y se refiere a la situación que están pasando el personal de los gobiernos regionales en el área administrativa en relación a dos, y estando nuestro ministro, quien fue subsecretario de Desarrollo Regional, han habido dos circular del mes de abril y del 1 y el 28 de abril, donde los funcionarios están solicitando dejar sin efecto las instrucciones indicadas por dificultades en su implementación, que es que se ha centralizado en Santiago el pago de todas las facturas. Por lo tanto, en las regiones no se están llevando el pago correspondiente y está generando una serie de situaciones que podría caer, ministro, si usted me lo permite, como lo señalan acá ellos, pero puede ser un tema de otra reunión, situaciones de ilegalidad y también de multa contra, en este caso, los gobiernos regionales, y muy especialmente porque también atenta contra la descentralización. Presidenta, con la finalidad de no, si usted lo considera, de no quitarle más tiempo al ministro, poder analizar este tema en una próxima reunión, yo le puedo hacer llegar a usted el oficio que envió la señora Nayade Aguirre Mancilla, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, FENAC-GORE, con la finalidad de que es un tema bastante delicado y me gustaría que usted lo considerara para que nuestro ministro también pudiera verlo él. Don Pedro, mire, para que usted vea que esta comisión es más rápida que lo que se piensa, ya está en tabla ese tema y es justamente, lo vimos también en varios cuando se excusó la DIPRES, se excusó justamente por los temas del pago centralizado que también lo había pedido en su minuto la diputada Catalina Pérez, también me recuerdo en algún minuto. Por lo tanto, diputado Velázquez, lo vamos a ver, por eso también le decía al subsecretario Alvarado desde un inicio que era importante que él nos acompañe, nos apoye
para Muy que bien. los ministerios puedan remitir esa información, pero especialmente asistir cuando es invitado, en este caso la DIPRES y en este caso el Ministerio del Interior. Nosotros ahora vamos a escuchar a la FENAGORE, que justamente Náyade está en espera, y también está Esteban Tumba, porque nos interesa conocer desde la descentralización estas materias. Lamentablemente el subdere está con COVID y el subsecretario, nosotros tenemos que seguir trabajando esta materia, así que para que usted lo sepa, don Sí. Claudio, estamos con estos temas y le pedimos sus bien. buenos oficios. Muy bien, Presidenta. Respecto a la coordinación, se encuentra ahí presente a la sesión Máximo Pavé, que es el jefe de la División Política del Ministerio. Le vamos a pedir de que él pueda empeñarse en ayudarnos a que precisamente las invitaciones a las comisiones respectivas hacia el Poder Ejecutivo puedan cumplirse y estar presentes dando respuesta a los requerimientos de las señoras y señores diputados. Y justo al momento de despedirme y agradecerle, aprovecho de saludar también a quien visualizó en la pantalla, a Esteban Tumba, quien, cierto, tuve el gusto de conocer y trabajar con él en la subdere. Así que muchas gracias, señora Presidenta, y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, diputado Velázquez, como bien lo anunciábamos, está en el punto 2 y punto 3, dos temas relacionados. Vamos a tratar de juntar estos temas, porque por los tiempos, tuvimos una sesión que duró bastante tiempo y queremos abordarlo. El secretario ya nos estaba entregando las excusas de tanto el subsecretario de Desarrollo Regional, que tiene que ver con la orden del día punto 2, subdere, de los avances en el proceso centralizador y en la implementación de la ley 21.074, y en el punto 3, ¿cierto?, analizar con la participación del director de presupuesto y a la luz de las últimas definiciones del Ministerio de Hacienda, cómo se verán afectados en el año 2021 los presupuestos regionales en cuanto a la centralidad del gasto y el presupuesto base cero. Ambos temas que son muy necesarios, por lo tanto vamos a tomar el acuerdo de insistir en ambas invitaciones. Y, por cierto, ya lo señalaba, que estos temas nos han hecho llegar solicitudes desde los funcionarios en estas materias para que solamente se enuncien y podamos también ilustrar al propio Ejecutivo, a Máximo acá, de manera de que se puedan hacer cargo de temas generales. Después los vamos a volver a invitar a ellos, ¿ya? Vamos a darle 10 minutos para que exponga cada uno, si lo tienen a bien los diputados y diputadas, y en una próxima reunión vamos a invitar al subsecretario de Desarrollo Regional. Ya tenemos acordado abordar una materia de descentralización, y además Esteban Tumba, que luego se va a presentar, tiene que ver también con cómo se están adecuando los gobiernos regionales pensando en las administraciones desde las gobernaciones, perdón, desde las delegaciones provinciales, las delegaciones presidenciales, ¿ya? Entonces, son materias que tenemos que ir abordando ya, y vamos a ofrecer la palabra a ambos 10 minutos, y luego si hay consultas para después invitar a las autoridades propiamente tal. Así que vamos a dejar con ustedes a Náyade Aguirre. Ella es la presidenta de la Asociación Federación de los Gobiernos Regionales, de los funcionarios de los gobiernos regionales. Ella asumió hace un tiempo atrás, anteriormente tuvimos a otra presidenta, ¿cierto? Y le damos la bienvenida a esta comisión. Es transversal en los temas de centralización, nos une, por lo tanto siempre ha existido mucho compromiso con estos temas, escuchar a los funcionarios, creo que es muy importante, así que es un espacio para ello. Señora Náyade, le ofrecemos la palabra en materias de descentralización, de los desafíos que tienen los gobiernos regionales y las materias que se cruzan con presupuestos del próximo año y de los actuales en esta pandemia. La escuchamos. Muy bienvenida en nombre de los diputados y diputadas de la comisión. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, por su intermedio, también saludo a los honorables diputadas y diputados, y a todos los invitados. Bueno, agradecer la invitación, ya, y como usted lo mencionaba, queremos brevemente dejar instalado, digamos, algunas cosas que nos preocupan ya como gremio.
Y es principalmente, y paso, digamos, a señalar algunas cosas. Nosotros los trabajadores y trabajadoras de los gobiernos regionales, desde siempre hemos manifestado nuestra voluntad y disposición para implementar el proceso de descentralización en el país, ¿ya? Especialmente esto a través de las modificaciones legales de la ley 19.175, ¿ya? Que es la de Constitución sobre Gobierno y Administración Regional. Siempre hemos estado disponibles y hemos estado participando en todas las instancias que se nos ha convocado. Los gobiernos regionales del país presentan una dotación aproximada ya de 2.100 trabajadores, quienes somos nosotros, el capital humano, y los responsables directos de la implementación de estas modificaciones legales. Por tanto, hemos concurrido también en otras ocasiones, como lo señalaba la presidenta, a esta comisión ya por un tema que es bastante sensible para nosotros, que es la estabilidad laboral, ¿ya? Y que a nosotros nos parece que es un tema relevante a abordar en la agenda de descentralización, ¿ya? Y en relación a eso, presidenta, solicito que se haga un requerimiento formal de parte de usted a la DIPRE para conocer el pronunciamiento de la consulta efectuada por Subdere el segundo semestre del 2019 sobre nuestra propuesta de ley de encasillamiento, ya que les recuerdo que nuestra propuesta tenía costo cero y no hemos tenido respuesta de esa evaluación, ¿ya? Los principales problemas que se han presentado en la implementación de la ley 21074 de fortalecimiento de la regionalización del país son, entre otras, la dificultad para implementar las nuevas estructuras orgánicas en los gobiernos regionales, ya desde las nuevas divisiones, la administración regional y las unidades de control interno. Prevalecen decisiones discrecionales y sin conocimiento técnico y la normativa vigente por parte de la normativa vigente por parte de los cuerpos directivos, ¿ya? Tenemos personal insuficiente para el cumplimiento de las funciones. Y hay una completa desinformación sobre el proceso de regulación de los instrumentos definidos en la ley 21074, ya que no es bajada en los funcionarios de los gobiernos regionales o queda únicamente a nivel del intendente regional, siendo fundamental informar permanentemente de estos avances. A la fecha, no se conoce, por ejemplo, el estado de la regulación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, reglamento planes regionales de ordenamiento territorial, reglamento de la área metropolitana, de la creación de áreas metropolitanas y de asignación de competencia, reglamento marco e ítem presupuestario, creación de comités regionales de ciencia, tecnología e innovación, reglamento general de transferencia, entre otros, ¿ya? La desinformación sobre el avance del proceso de traspaso de competencia a los gobiernos regionales, a los funcionarios y a nuestro gremio sigue siendo una constante, ¿ya? Siendo no menor que ya en este gobierno nosotros ya tenemos hoy el tercer subsecretario de la cartera, lo cual dificulta bastante las comunicaciones, ¿ya? Otra de las restricciones impuestas desde el nivel central este año, y por todos conocidos, digamos, es el presupuesto ajustado en base cero, ¿ya? Y en esto nosotros hemos visualizado algunas dificultades que el impedimento para ampliar la dotación de personal para las nuevas funciones, ¿ya? Lo que se ha agudizado con la pandemia, menor o nulo presupuesto para los gobernadores regionales. Y en esto, Presidenta, queremos poner énfasis, ¿ya? Porque la ley no consideró que estos recursos quedaran a resguardo y hoy tenemos que la autoridad actual está decidiendo sobre la implementación de la ley en referencia a la instalación del nuevo gobernador en las regiones y que estaría entrando en ejercicio ya a menos de un año, ¿ya? Las futuras autoridades elegidas democráticamente, en este minuto no hay certeza de los espacios de trabajo, los recursos humanos con los cuales van a trabajar, ¿ya? Y por lo tanto podemos decir que vamos a tener una autoridad que no va a tener el rango del respaldo ciudadano que tiene, ¿ya? Y parafraseando podemos decir que la autoridad no solo debe serlo, sino que debe parecerlo. Y en este minuto
en los presupuestos regionales aparece una nula representación de la importancia de esta autoridad democrática, ¿ya? También vemos la reducción de los gastos de funcionamiento del servicio, que afectarán principalmente el rol fiscalizador y muy probablemente la contratación, y puede haber una baja en las dotaciones en nuestro gobierno regional, ¿ya? Otro punto que también queremos destacar, y en eso agradezco mucho la mención que hizo el diputado Pedro Velázquez, diputado de mi región, que es el tema del pago centralizado, ¿ya? Por instrucción de la Dirección de Presupuesto de IP, con la implementación de un sistema de pago centralizado de facturas que debe ser revisado en cuanto a su legalidad y por las múltiples dificultades que se han generado en los procedimientos financieros. Pagos duplicados de factura, demora en los pagos a proveedores y pagos de factura al 100% de su monto, sin considerar las retenciones o multas, entre otros efectos. En esto quiero llamar la atención de ustedes porque la implementación forzosa de esta modalidad por parte de la DIPRES ha ocasionado no solo un problema a los funcionarios de responsabilidad administrativa, tiene también su nivel de implicancia también política, pero lo más importante en este minuto y dada la crisis es que en general está ocasionando problemas en los pagos. Ya en la implementación de este pago, ya los servicios, especialmente en los gobiernos regionales, pero también lo hemos conversado con otros servicios centralizados, no se está pagando a 30 días, lo que está ocasionando un daño enorme en los proveedores locales, ¿ya? De hecho, ya hay denuncias en Contraloría por el incumplimiento de la promesa del pago de 30 días porque este sistema está ocasionando muchas dificultades. Y en relación a esto, nosotros hemos hecho algunas gestiones. Ya hicimos una presentación a Contraloría el 26 de mayo como federación para que de parte de ese órgano regulador haga una revisión de la legalidad del procedimiento y de la aplicación de esta medida en nuestro servicio, ¿ya? Nosotros consideramos que no corresponde, somos un servicio descentralizado y estamos esperando ese pronunciamiento. Además, enviamos una carta el día 10 de junio a la DIPRES manifestando las distintas dificultades y no hemos tenido respuesta de esto, pero además el 10 de junio la Subdere mandó una circular a DIPRES, remitida también al intendente, también viendo solicitando la exclusión de manera transitoria de la aplicación de este proceso, ¿ya? Entonces, en eso es muy importante la fiscalización que se pueda hacer. Dada la complejidad de los problemas que presentan los gobiernos regionales, solicito, Presidenta, respetuosamente y a esta comisión, que en una próxima reunión entonces podamos exponer con mayor detalle todas las necesidades y con mayor relevancia en algunos puntos. Así que agradezco ahora la oportunidad de poderlo manifestar. Muchas gracias. Muy bien, gracias Nayadet, ella es la presidenta de la Federación de Funcionarios de Gobiernos Regionales, FENATGORI. Ahora vamos a ceder la palabra a Esteban Tumba, quien es presidente también de la Federación de Funcionarios del Ministerio del Interior, justamente en lo que conversamos también, el proceso descentralizador, cómo lo ven ellos desde internamente, y las problemáticas que posiblemente advierten como una antesala de nuestras conversaciones con el Ejecutivo en estas materias. Esteban Tumba, bienvenido a nombre de los diputados y diputadas de la Comisión. Muchas gracias, Presidenta. Mi agradecimiento por su intermedio también a todas las honorables diputadas y diputados que conforman la Comisión y a los invitados también. Mi presencia acá tiene relación con una externalidad un poco oculta del proceso descentralizador y que tiene que ver con la instalación de las delegaciones presidenciales regionales y provinciales.
El problema fundamentalmente reside en que el proceso de instalación, el proceso de preparación y el diseño anterior de las delegaciones presidenciales ha transcurrido en una especie de secretismo hasta ahora. Nosotros hemos estado ya varios años en conversaciones con las autoridades del Ministerio del Interior para tratar de saber cuál es el diseño y saber qué es lo que va a pasar con los funcionarios que integran las actuales gobernaciones e intendencias que se fusionarán para dar origen a las delegaciones presidenciales regionales. En ese sentido no nos ha ido bien. De hecho, el Servicio de Gobierno Interior, que es la división en la Subsecretaría del Interior que lleva este tema, digamos, ha tenido también cambios sucesivos. Ha tenido ya 3 jefes de división. El actual es don Pablo Galilea. Y hemos estado tratando de establecer contacto con él. Supimos de una respuesta que no nos ha llegado formalmente a una solicitud nuestra, pero lo que queremos saber es, en primer lugar, primero, cuál es el diseño de estas futuras organizaciones, de estas futuras unidades, qué va a pasar con los funcionarios de las gobernaciones e intendencias, qué va a pasar con las condiciones laborales de esos trabajadores, qué va a pasar con su estabilidad laboral. Se prevé que puede existir algún tipo de despido en este proceso. Normalmente se nos ha dicho que no nos preocupemos por ese tema, pero yo tengo que decirlo claramente. Cuando se nos ha dicho que no nos preocupemos por ese tema, como nos dijo el ex ministro Chadwick el año 2018, en una asamblea nuestra donde lo invitamos, a los meses teníamos el doble histórico de despidos en el Ministerio del Interior y en el Servicio de Gobierno Interior. O sea, nunca antes se despidió más gente en el Servicio de Gobierno Interior. Entonces, lo que nosotros queremos y aspiramos es que la Comisión de alguna manera cumpla un rol de garante en un compromiso por parte de las autoridades respecto de los temas que yo he planteado, que son la empleabilidad y las condiciones laborales. Hay un montón de situaciones que atañen a los GORE y atañen a las actuales intendencias y gobernaciones. O sea, en muchas partes no se sabe cuál va a ser el edificio definitivo en donde se va a funcionar, cuál es el recinto, qué va a pasar con eso, qué va a pasar con el mobiliario, de quién es el mobiliario, hay detalles administrativos que resolver. Entonces, si uno engloba esta situación, bueno, el ideal sería que todos conociéramos el itinerario, conociéramos el diseño, qué es lo que va a ocurrir, que las asociaciones de funcionarios tuviésemos algún nivel de participación, al menos de conocimiento respecto de cómo transcurre esto, y que ojalá, y sobre todo considerando la situación actual que vive el país, esto no involucre desempleo, sino todo lo contrario, que involucre una oportunidad de mejora para las personas que trabajan en las distintas unidades que están contempladas acá. Eso es lo que queremos pedirles como comisión, por su intermedio, señora presidenta. Sin duda hay un montón de otros temas, lo que ha planteado la presidenta FENAFGORE respecto del pago centralizado, no solo está afectando a unidades descentralizadas, sino que también está afectando a unidades concentradas, digamos, porque está generando problemas de dobles pagos, lo que dice ella, está generando problemas, mucho problema. Entonces es un tema que hay que ver. Actualmente también tenemos mucho situación problemática con los efectos que dejó el programa de Alimentos para Chile. Ya tenemos a varios funcionarios en intendencias que están siendo sumariados, porque hay, como se hizo tan rápido el procedimiento y con tanta presión, se están investigando además si existieron situaciones que son penalmente sancionables o no. Entonces, los funcionarios que son operadores de los sistemas de compra en las intendencias, por ejemplo, están como jamón del sándwich en esa situación, y creo que también es un tema que vale la pena que la Comisión se interiorice y pueda
requerir información. Por ahora eso, estimada presidenta, por su intermedio agradezco la posibilidad que nos han dado de presentar este problema y ojalá podamos presentar ya con más detalle en otra sesión y con la presencia o del subsecretario del Interior o del jefe de la División de Gobierno Interior de la Subsecretaría del Interior, Pablo Galilea, porque es en esa subsecretaría en donde se está llevando este otro proceso que corre paralelo, digamos, al proceso que está a cargo de Subdere. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Ofrezco palabras para consulta. Diputada Andrea Parra. ¿Hay alguien más? Diputada Andrea Parra. Nada más. Gracias, presidente. Escuché con atención a Náyade y a Esteban, porque en definitiva ustedes resumieron brevemente muchas de las inquietudes que tenemos. En mi caso, yo fui gobernadora en la administración de la presidenta Bachelet, entonces conozco un poco las dinámicas internas respecto de los gobiernos regionales. Y lo cierto es que me preocupa lo que plantea Náyade respecto, ¿no es cierto?, de este pago centralizado, porque se parece mucho a la situación crítica que vivimos hace unos meses atrás respecto de los hospitales, cuando también se pusieron muy innovadores en este gobierno y se les ocurrió, ¿no es cierto?, también no solo hacer pagos y compras centralizadas, sino que además, ¿no es cierto?, no comprar ningún medicamento ni insumo mientras no se pagaran las deudas, sin entender que había que inyectar recursos para poder suplementar la deuda. Y volvimos a los tiempos de dictadura, digamos, respecto de lo que pasaba con los hospitales. Nunca en estos años de democracia habíamos tenido tanta falta de insumos y medicamentos en los hospitales como lo que ocurrió producto de la decisión de algunos innovadores que se les ocurren estas ideas. Entonces yo creo que, primero, presidenta, pedirle que tengamos una sesión, tal cual como lo han planteado las propias organizaciones de trabajadores del GORE y FENAMISA, ¿no es cierto?, del Ministerio del Interior, porque creo que es indispensable conocer estos detalles y porque de verdad me dejaron ultra preocupada. Porque yo personalmente quiero ser muy franca, soy una firme defensora de que tengamos gobernadores electos, pero también tengo una gran preocupación respecto, ¿no es cierto?, de que vamos a enfrentar este proceso prácticamente, ¿no es cierto?, discúlpenme la palabra, pero en pelota, sin avanzar con los procesos administrativos que estaban comprometidos, sin la entrega de competencias y sin ni siquiera tener lo que señalaba muy bien Esteban, al menos un diseño o un itinerario de cómo van a ser estos procesos. Se va a dar en un par de meses más esta elección y ni siquiera, y vamos a tener, y perdónenme, pero yo creo que vamos a tener peleando, ¿no es cierto?, a los delegados presidenciales con los gobernadores para ver en qué espacio van a trabajar cada uno y cada cual. Esto va a ser un desastre si es que no tomamos cartas en el asunto ahora y ya. A mí me parece muy importante lo que han señalado los trabajadores de ambas organizaciones. Creo que nosotros tenemos que prestar mucha atención y dado que la presidenta tuvo en su momento, ¿no es cierto?, toda la intención de poder avanzar en estos temas, pero se vio interrumpido exactamente por las mismas razones que usted plantea, porque hemos tenido cambios en la subsecretaría, a cada rato, entonces finalmente no hay con quién conversar. Partimos con Salaverry y después ya se producen cambios y cambios y cambios y al final uno no sabe con quién hablar. El problema es que se nos pasa el tiempo y nos estamos enfrentando a esta situación y va a venir un problema muy importante. Yo francamente quiero pedirle a la presidenta que por favor tengamos una reunión tanto con Náyade como con Esteban y ojalá, ¿no es cierto?, con don Pablo Galilea, que es el jefe de la División de Gobierno Interior, y con el subsecretario, de manera que podamos conversar estos temas, porque me parece insólito que exista secretismo respecto de estos procesos y porque en definitiva estamos a puertas de esto.
o sea, prácticamente estamos en unos meses más, entonces la verdad es que no podemos entender cómo pueden estar ocurriendo estas cosas. Y más allá de la pandemia va a pasar y los problemas van a quedar. Entonces yo espero, Presidenta, a través suyo poder tener esta claridad y esta situación lo antes posible, de manera que podamos observar estos temas y preocuparnos además por el tema de los funcionarios, porque es un drama habitualmente que tenemos, ¿no es cierto?, cada vez que hay, bueno, no siempre que ha habido cambio de gobierno, pero por lo menos el que recuerdo yo por lo menos, no quedó prácticamente ningún funcionario vivo, digamos, de los que venían de la administración anterior, los echaron a todos, salvo dejaron a los que son muy poquitos además en el caso del Ministerio del Interior. Son muy pocos los funcionarios que tienen cargos de planta, son mínimos, la mayoría están a contrata, entonces su inestabilidad laboral es tremenda, es tremenda. Entonces yo creo que esos temas nosotros tenemos que observarlo, revisarlo y ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Eso, Presidenta. Muy bien, gracias, diputada Andrea Parra. Tiene la palabra el diputado Velázquez y luego el diputado Saldívar. Gracias, Presidenta. Saludar afectuosamente a Nayade Aguirre y por su intermedio también a cada uno de nuestros colegas y al representante de los trabajadores del Ministerio, de los funcionarios del Ministerio del Interior. Yo creo que una de las situaciones que nos afecta a nosotros como país, Presidenta, es, y tal vez por eso no podemos salir del desarrollo, es la permanente falta de improvisación que tenemos, pero como país. Países desarrollados, cada vez que sale un gobierno hay una planta permanente y los gobiernos traen sus asesores y cuando se van con ellos. Pero aquí en Chile pasa todo lo contrario y no tan solo este gobierno, sino que prácticamente todos los gobiernos van sacando gente porque no son parte de su confianza. Pero eso va generando un desbalance de el profesionalismo y técnicamente que deben haber en cada ministerio, cada intendencia, cada servicio. Por lo tanto, la inestabilidad que hoy día tienen los funcionarios, no tan solo del gobierno, sino que también los funcionarios públicos en general, está generando un estrés que va mucho más allá y que nos considera dentro de los países de la OECD con mayor inestabilidad laboral y, por cierto, con mayor cantidad de licencia, producto exactamente de lo mismo. Por eso creo que más es importante que todos los que estamos de alguna u otra manera acá como parlamentarios, generar algún tipo de propuesta que permita entregarle al gobierno con la finalidad de que esto se puedan implementar o generar mesas de diálogo, porque creemos que de lo contrario dejar actuar al gobierno en algunas áreas y no tener un contrapeso, indudablemente que significan estos abusos, porque en el fondo en la práctica son abusos que se hacen. Yo quiero comentar también de que en el caso de los funcionarios de los gobiernos regionales, el tema es mucho más delicado en relación al tema de los pagos, porque en el caso de ellos están expuestos a ser sumariados. Segundo, están relacionados también a que puedan cometer una serie de errores y también demanda de parte de, como lo ha dicho la propia Presidenta, de los distintos proveedores que satisfacen las necesidades de los gobiernos regionales. Hay muchos empresarios que, como en todo Chile, viven del crédito, sus facturas las llevan a los factoring, pero al momento de ir a cobrarla resulta que esta factura no está porque sigue centralizada. Y eso atenta indudablemente a lo que es la autonomía de los gobiernos regionales. Yo quisiera decirle que hoy día, a nombre de la bancada del Partido Radical, ocupamos los minutos y se envió, señora Presidenta, dona Nayade Aguirre, un oficio dirigido al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, al Ministro del Interior, al Director de Presupuesto y a la señora Tesorera General de la República y también al Subsecretario de Desarrollo Regional, pero especialmente al Contralor General de la República, con la finalidad de que vea si estos procedimientos se ajustan a la normativa, porque creemos que acá hay una especie de improvisación más allá que estemos en un estado de catástrofe.
Por lo tanto, yo le pido, Presidenta, cuando usted lo estime pertinente, también hacernos parte, nosotros como comisión, de hecho hoy en algunas horas más, la Comisión de Economía va a sacar también un acuerdo en relación a lo mismo, con la finalidad de que el gobierno entienda que para hacer algunas cosas es necesario consultarle, y más aún a esta comisión, que es la que tiene que llevar los temas de gobiernos regionales, la que está generando cierta política para una mayor descentralización, pero vemos que se están haciendo absolutamente todo lo contrario. Por lo tanto, Presidenta, yo le voy a hacer llegar a usted el oficio correspondiente que mandó nuestra Presidenta a nivel nacional, donde no ha tenido respuesta, pero por medio de la Cámara de Diputados y en la hora de incidente, reitero, del Partido Radical Independiente, hemos solicitado oficialmente que se nos responda, y por lo tanto el director de presupuesto lo va a tener que hacer de acuerdo a la ley, en base a nuestras facultades como diputados fiscalizadores. Y reiterarle a nuestra Presidenta si puede haber un acuerdo, ya que este tema lo han tomado otros colegas anteriormente, y que permita en definitiva que el gobierno entienda de que hay situaciones que no se pueden hacer, que ponen en peligro la estabilidad de los funcionarios y sobre todo el desarrollo que se ha pretendido siempre de descentralización de nuestras regiones. He dicho, señora Presidenta, muchas gracias. Muy bien, gracias, diputado Velázquez. Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar. Gracias, Presidenta. Saludo muy cordialmente a quienes están presentes en esta reunión telemática, particularmente a Náyade y Esteban, y por cierto a todos los colegas, como asimismo a quienes representan al Ejecutivo. Presidenta, yo quisiera recordar que cuando se constituyeron los actuales gobiernos regionales, configurados y definidos como el intendente más un consejo regional, el trabajo que se llevó a cabo para definir la orgánica que le daba sustento a ese gobierno demoró mucho tiempo, muchos meses. Es decir, se trabajó con suficiente anticipación para estructurar un cuerpo que fuera capaz de soportar todo el conjunto de nuevos desafíos, tareas, funciones, infraestructura que se requería, de tal modo que partió, si no a la perfección, pero por lo menos partió con pocos déficits que se fueron corrigiendo, hasta que alcanzó la marcha que tiene hoy día. Podemos tener acuerdos, desacuerdos, mirar de cualquier modo, de acuerdo a nuestras perspectivas, el actual modelo que se lleva a cabo a través de los gobiernos regionales, pero digamos que no funcionó dentro de su esquema de manera inadecuada ni con insuficiencias. De acuerdo al modelo, digo. Tenemos críticas, evidentemente, desde el punto más global. Pero en este caso en particular, en que se va a dar un paso tan trascendente, porque yo no sé si se ha dimensionado el paso que se va a dar, ¿ah? Los niveles de autonomía que se van a entregar, la demanda que se va a generar en las regiones respecto de su propio gobierno regional y la convivencia eficaz que tiene que producirse entre un personero designado por el presidente de la República y otro elegido por voto popular. ¿Cómo se va a generar esa convivencia? Y además, lo que se ha conversado aquí por parte de nuestros invitados, en el sentido de que todavía, a meses, hay una serie de dudas sobre cómo se va a estructurar, cómo se va a configurar en cada región esta nueva forma de orgánica gubernamental, política y administrativa. Esta incertidumbre, evidentemente, es muy dañina. Y de continuar, va a terminar resolviéndose todo con un grado de improvisación verdaderamente letal para la idea y el proyecto, que son absolutamente positivas. Si vamos avanzando, esto digamos que es parte de un proceso. Aquí no se acaba la descentralización. Aquí no se agotan los pasos que hay que continuar dando. Por lo tanto, me parece a mí que se está dejando pasar el tiempo, pero uno puede pensar que hay una intención preconcebida, ¿eh? Y muy mal preconcebida. Por lo tanto, yo lo que estimo, Presidenta, es que este tema debemos acogerlo en la comisión, llevar a cabo una reunión extraordinaria para tratar este tema, pero lo que yo sugiero, Presidenta, es que a esta materia se le vaya dando mayor grado de envergadura y que no se agote en nuestras conversaciones, en nuestras peticiones, oficios o gestiones
sino que parte en la comisión, pero vaya alcanzando mayor terreno de tal manera que se genere un movimiento de mucho más volumen que vaya derivando posteriormente en una presión hacia el Ejecutivo, de tal manera que vaya haciéndose cargo de ir dando respuesta a todas las inquietudes que surgen desde el personal, como también desde nosotros o desde otras entidades gubernamentales o del mundo civil en relación a cómo plantearse en términos de resolver las dudas, inquietudes, deficiencias y falta de claridad en relación a instalar esta nueva figura del gobernador regional y paralelamente el delegado presidencial en cada una de las regiones. Evidentemente con un modelo que tiene que ser de carácter nacional, pero también acogiendo particularidades regionales. Porque, por ejemplo, ahora hemos podido ver que en el caso, para poner un tema de actualidad, en el caso de la pandemia, hemos visto que en los gobiernos regionales hay poco que hacer, porque buena parte de las medidas de mayor trascendencia no se toman en la región. Ni siquiera hay un pequeño margen de manejo para que se acojan, se asuman las particularidades regionales. En mi región, por ejemplo, y le consta a Náyade, llegó una delegada presidencial. Y la verdad es que quienes hemos visto su trabajo, no queremos, yo en particular no quiero hablar en contra de la persona, sino de la figura del delegado. En vísperas de elegir al gobernador regional, se envía un delegado presidencial a la región, anulando prácticamente a las autoridades regionales. Y eso demuestra y denota claramente falta de confianza en las autoridades regionales, o se mira desde el centro hacia las regiones como entidades con pocas competencias para resolver asuntos que son claves para su propio desarrollo. De modo que, Presidenta, yo creo y advierto que si no se levanta este tema con más fuerza, con más respaldo y apoyo y con más presión, vamos a seguir mirando cómo pasan los días y después vamos a asistir a un catastrófico desarrollo de los gobiernos electos popularmente y a la crítica, que ya está guardadita esperando desenvolverse para esos días. Nosotros dijimos que este proyecto era malo. Si no hacemos algo ahora, le doy firmado que van a aparecer esos verdaderos profetas de la política que hoy día están esperando que esto fracase. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Yo quiero ya ir cerrando este tema. Entiendo que no hay preguntas, pero sí se han hecho planteamientos de parte de los parlamentarios. Creo que aquí esta comisión ha hecho un trabajo de seguimiento, de fiscalización al proceso centralizador. Lamentablemente también nos hemos visto complejizados en la situación y en el dar continuidad, justamente por los cambios de subsecretarios, que no hemos podido mantener una línea de trabajo. Y, por cierto, también ustedes saben que el gobierno, en el primer periodo del subsecretario Salaverry, pidió una comisión para abordar los problemas que se pudieran generar. Una comisión técnica, primero era política, después la cambió por una técnica. Finalmente se arrojaron propuestas que se entregaron el día 18 de octubre del año pasado y que no tenemos ninguna información al respecto, que el Ejecutivo esté canalizando aquello, y eso iba en materias de ley corta para perfeccionar este proceso descentralizador, y por cierto una materia de leyes largas o al menos propuestas en la línea de donde no había quizás tanta convergencia de manera transversal, pero al menos fueron planteadas. Esos temas ustedes saben que no han podido ser canalizados por el Ejecutivo, desconozco el motivo, y se viene a sumar hoy día con otras medidas que se clarifican, como este pago centralizado por DIPRES, viene el presupuesto 2021, en algún minuto también nosotros nos hemos adelantado a ese proceso, escuchando incluso algunas regiones en su minuto, escuchando también la forma como se está generando ese proceso. Entonces, para nosotros es muy importante acompañar lo que señalan aquí, tanto funcionarios de los gobiernos regionales como del Ministerio del Interior, y vamos a seguir. Nosotros tenemos un acuerdo global previo de escuchar de parte del nuevo subsecretario, pero hoy día era bueno escucharlo a ustedes para iniciar este debate con temas de fondo que nos preocupan.
al menos yo en lo personal estoy muy convencida de la elección de gobernadores regionales. Creo que en esta región no vamos a avanzar, en este país no vamos a avanzar de otra manera, porque desvestirse de poder no lo quiere tener nadie, porque para entregar poder hay que desvestirse de poder de otros, y eso pasa en los gobiernos, hay mucha reticencia más allá del sector que sea. Nosotros instalamos en el gobierno pasado un proceso descentralizador y tenemos que irlo perfeccionando. Nunca me voy a olvidar cómo fueron electos los consejeros regionales, que no tenían ni ley aprobada, y donde además no tenían, algunas regiones tenían presidentes de core, otras no tenían, y han tenido que ir instalándose porque el centralismo agobiante en nuestro país, y por cierto, el presidencialismo nos tiene sumidos en esta falta de desarrollo de las regiones. Así que yo me quedo con lo que tenemos, lo hablo de manera personal, porque yo soy presidenta de esta comisión, pero estoy muy convencida de que hay que luchar hoy día por la elección de gobernadores regionales y que tenemos que exigirle al Ejecutivo que se adelante, se anticipe, como lo hemos venido haciendo transversalmente en esta comisión, y también, por cierto, las autoridades regionales hoy día, todavía los intendentes tienen un rol en cada región de adelantarse, y por cierto el Ministerio del Interior. Así que, si les parece, vamos a tomar los acuerdos de invitar al ministro del Interior y a sus subsecretarios, subdere, y también que señalábamos al señor Galilea, el otro subsecretario, no hemos tenido el honor de tenerlo en esta comisión. Vamos a invitar por esa vía, y por cierto también al ministro de Hacienda y a DIPRES, ¿ya? Para que después no se diga que nosotros no estamos haciendo las cosas institucionales y que si no hemos tenido a DIPRES no ha sido porque el ministro no ha querido enviarlo. Entonces, para que no hayan diferencias, se va a invitar a los ministros y desde ahí vamos a abordar estas materias que son tan necesarias y urgentes, especialmente con los problemas que tenemos hoy día. Lo vimos en Alimentos para Chile, que llevamos, Esteban, nosotros llevamos 1 mes y medio, casi 2 meses pidiendo fiscalización en estas materias, de las que usted señalaba y otras más, y créame que tuvimos que tomar un acuerdo para pedirlo por Contraloría, porque el Ministerio del Interior no ha sido capaz de entregar la información solicitada de manera escrita al Ministerio. Ya eso lo dejo aquí porque eso es público y está en la historia de esta comisión. Así que, diputados, diputadas, invitados, muchas gracias. Sin más temas en la tabla, se levanta la sesión. Agradecerle a los que están en Valparaíso y, por cierto, de manera telemática. Gracias.